Y este jueves se conocieron nuevos videos del momento en el que la Armada de Israel bloqueó varios barcos de la llamada flotilla Global Sumud, que pretendía llegar a la Franja de Gaza. En estas imágenes se ve el momento en el que los militares ingresan a la embarcación Oxígono, una de las 45 embarcaciones que intentaba llegar a la Franja de Gaza. La flotilla navegaba por el mar Mediterráneo frente al litoral egipcio, en una denominada zona crítica, a unos 268 kilómetros de la costa, donde Israel interceptó otras embarcaciones que tenían como destino final el enclave palestino. El operativo se llevó a cabo en aguas internacionales luego de que las embarcaciones hicieran caso omiso de cambiar su rumbo y entraran en una zona crítica. Y miren ustedes la siguiente imagen que registra un hecho quizás insólito o muy llamativo. Cuando eran abordados por los efectivos israelíes encargados de la interceptación, varios de los pasajeros de la flotilla lanzaron sus teléfonos celulares al mar en una actuación que aparentemente tenían decidida con anticipación. Con esta maniobra no solo quedaron incomunicados, sino que habrían desaparecido imágenes, mensajes o información de sus equipos móviles. En el video de este grupo de tripulantes aparece botando su celular la eurodiputada francesa Rima Hassan, del partido La Francia Insumisa y perteneciente al grupo político La Izquierda en el Parlamento Europeo. Israel declaró como terminada la provocación de la flotilla tras su intento de llegar a la Franja de Gaza, zona de combate entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hamas. En un mensaje en redes sociales, el Ministerio de Exteriores de Israel volvió a referirse a la expedición como Hamas Sumud y anunció que ninguna de las embarcaciones logró llegar hasta el enclave palestino. La provocación de Hamas Sumud ha terminado. Ninguno de los yates de provocación de Hamas Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activo o violar el bloqueo naval legal. Todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos. Se dirigen sanos y salvos a Israel, desde donde serán deportados a Europa. Un último buque de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido. Un rastreador mostró este jueves la ubicación de las embarcaciones de la flotilla Global Sumud antes de que fueran interceptadas por la Armada de Israel. El buque, llamado Miqueno, alcanzó a aproximarse a 10 kilómetros de la costa de la Franja de Gaza, según marinetraffic.com, un servicio que permite ver en tiempo real la ubicación y los movimientos de barcos y yates en todo el mundo. Israel anunció que deportará a Europa a los activistas que participaban en la flotilla Global Sumud. Unos 45 navíos habían partido de Barcelona a inicios de septiembre con centenares de activistas pro-palestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel aseguró que los pasajeros de las embarcaciones están a salvo y no presentan problemas de salud. Barcos de la Marina israelí trasladaron al puerto de Asdod a 400 miembros de la flotilla tras ser interceptada. La urbe, ubicada al sur de Tel Aviv, es una de las más importantes de Israel. Según la prensa local, entre los 400 activistas que llegaron a Asdod están 65 activistas españoles. Entre los activistas que viajaban en los barcos de la llamada flotilla Global Sumud, que pretendía llegar a la Franja de Gaza, estaba precisamente la activista climática Greta Thunberg, quien fue detenida y será deportada. La joven, al igual que otros activistas, grabaron videos por si la flotilla era bloqueada por la Armada de Israel. Me llamo Greta Thunberg, soy ciudadana sueca. Si estás viendo este video, significa que las fuerzas israelíes me han secuestrado y retenido contra mi voluntad. Nuestra misión humanitaria era pacífica y respetaba el derecho internacional. Por favor, dile a mi gobierno que exija mi liberación inmediata y la de los demás. En la llamada flotilla Global Sumud viajaba un grupo de ciudadanos colombianos. Manuela Bedoya y Luna Barreto iban a bordo de la embarcación con el nombre Gio. Estarían bajo custodia de las autoridades israelíes y enfrentarían la deportación. Nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, conoció el testimonio de una de ellas. Global Flotilla en este momento está siendo interceptada, estamos rodeadas por barcos militares, estamos en aguas internacionales.
está en estado de alerta. Estamos prontos a entrar en un protocolo de intercepción. Los barcos alrededor están siendo interceptados. Recordemos que Israel había denunciado en repetidas oportunidades que la flotilla Sumud era una provocación y que estaba haciendo propaganda a favor del grupo terrorista Hamas. Marta, el gobierno israelí reveló documentos internos de Hamas incautados en la Franja de Gaza que demostrarían ese involucramiento directo del grupo terrorista en el financiamiento y ejecución de la flotilla que intentaba llegar a Gaza. La flotilla Sumud a Gaza estaría siendo liderada y financiada por el grupo terrorista Hamas. Es lo que ha desvelado en un comunicado el Ministerio de Exteriores del Gobierno de Israel. En el mismo se muestran documentos y pruebas de la relación entre la flotilla y el grupo terrorista. Vean esta imagen. En ella aparece Zaher Birawi junto a varios miembros de la flotilla como Greta Thunberg, entre otros. Birawi es el jefe de la Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero, una organización responsable que coordina la actividad del grupo terrorista Hamas fuera de la Franja de Gaza, según explica el Ministerio de Exteriores en el comunicado compartido con NTN 24. La Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero fue establecida en 2018 y funciona como un organismo representativo de Hamas en el exterior, operando de hecho como embajadas de Hamas. La organización opera bajo el pretexto de una cobertura civil y es responsable, en representación de Hamas, de movilizar acciones contra Israel, entre ellas manifestaciones violentas, marchas contra Israel y flotillas de manifestación y provocación. Esta organización, que está en contacto permanente con la flotilla y acompaña sus acciones, es parte de Hamas, como demuestra esta otra fotografía. Aquí vuelve a aparecer de nuevo Zaher Birawi. Ahora no está junto a los miembros de la flotilla. Aquí le vemos con los líderes del grupo terrorista Hamas, como Ahmad Bahar, presidente del Consejo Legislativo de Gaza en nombre de Hamas. El Ministerio de Exteriores ha dado más detalles del papel que juega Zaher Birawi dentro de Hamas y de su relación con la flotilla. Zaher Birawi, que se desempeñó como jefe del sector de Hamas en la Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero del Reino Unido, es conocido como un líder de flotillas hacia la Franja de Gaza durante los últimos 15 años. La Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero está subordinada a Hamas y se desempeña como un ala del movimiento. En esta tercera fotografía vemos de nuevo a Zaher Birawi, jefe de la Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero de Hamas en el Reino Unido, junto a Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas. Pero además el gobierno israelí ha hecho público, junto a las fotografías, documentos que demuestran que la flotilla está dirigida por Hamas. Son materiales internos de la organización terrorista localizados por las fuerzas de defensa en la Franja de Gaza. Este que están viendo fue hallado en 2021. Es una carta firmada por el jefe de la oficina política de Hamas, Ismail Haniyeh, dirigida al titular de la Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero, que acompaña a la flotilla. En la carta, Haniyeh respalda públicamente a la Organización Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero. Cabe destacar que Israel calificó a la PCPA como una organización terrorista en 2021 debido a que es una rama de Hamas. Este otro documento es una lista elaborada por Hamas en la que enumeran algunos de sus miembros ejecutivos. Entre ellos se menciona al señalado Zaher Birawi, líder de la flotilla hacia Gaza, y también a Saif Abu Kashk, un referente de la organización en España. Este documento también fue hallado por las fuerzas de defensa israelíes en la Franja de Gaza. Pese a estas evidencias, algunos gobiernos europeos, como el británico o el de España, han apoyado públicamente a la flotilla. En el caso español, movilizando el buque de acción marítima Furor de la Armada para monitorear y vigilar a la flotilla en su recorrido.